Y es importante que él nos haya contado esto. Hay muchas cosas para hablar. ¿Se imaginan que si estamos pendientes del dólar? Ustedes vieron las ventanitas que les vamos a ir abriendo otra vez. Está Nacho Damonte en Casa de Gobierno, porque hay que gobernar en algún caso, ¿no? Aunque esté en Chapatmalal el presidente. Está Carola Suárez en la City viendo cómo se mueve la cosa, mientras Rubén, si ustedes lo ven, está con el teléfono con las últimas novedades de los movimientos, 3.20, 3.21 el dólar. Estamos tranquilos, pero está altísimo y lo tenemos claro, Alfredo. Por eso es importante que hoy estés, porque siempre está la fantasía de que vamos a poder dolarizar y no está el país, me parece, en este momento para poder dolarizarlo, ¿verdad? No, hoy en este momento es imposible, eso lo vengo hablando hace tiempo, desde el año pasado cuando lancé el libro. Lo que sí es preocupante que esta es una crisis terminal, ¿no? Eso es un problema grave porque no tiene solución en el corto plazo y las medidas que se puedan llevar adelante van a ser muy dolorosas y hay que ver cuál va a ser las expectativas de la sociedad, ¿no? Porque eso también es grave. Uno puede decir, bueno, ahora se va a hacer una corrección fiscal. Ahora vamos a hacer una devaluación para darle a la posibilidad que el campo pueda liquidar otro valor. Vamos a corregir el problema de las LELIQs del Banco Central. Bueno, cada una de esas medidas tiene un costo económico atrás que lo va a pagar la ciudadanía y la sociedad argentina. Y que tiene que decidir hacerlo, ¿no? También tiene que decidir hacerlo. Por eso es tan grave la situación y por eso no va a suceder en el corto plazo y por eso se dilatan tanto los tiempos. Y aunque la ministra venga con muy malas noticias, porque por ejemplo que el BID, que tenía un préstamo de 500 millones de dólares aprobado con la Argentina, que había que desembolsarlo, no se va a desembolsar, son 500 millones de dólares, que hoy la Argentina también necesitaba. ¿Y qué va a decir Batakis cuando vuelva? Vamos a continuar con el plan del Fondo Monetario Internacional. Bueno, esta es una de las cuestiones que le vamos a plantear hoy a Luis Tonelli. ¿Qué hacemos nosotros con toda la expectativa que se forma, que se crea, ¿no? Y no se crea primero porque necesitamos que haya medidas, que esto se pare de algún modo, y se crea porque también el presidente siempre da a entender que algo está por hacer y no lo hace. Esta es una cuestión de estos años, ¿no? Bueno, hace 20 días que queremos estamos. contarles que estamos en los lugares en los que tenemos que estar. Estamos en Casa de Gobierno, fíjense, estamos en la City porteña. ¿Cómo está todo, Carola? Carola, contanos cómo está la City hoy con un dólar que Rubén siempre nos está recordando, siempre tenemos miedo, hay un momento en que cambia todo. No. A ver. Seguimos igual. ¿Seguimos igual? Seguimos igual. ¿Seguimos igual, Carola? Seguimos igual, bueno, los escuchaba muy atentamente desde el comienzo del programa y decíamos más temprano un dólar que se está comercializando para la venta 321 pesos y para la compra 311 pesos. Y les voy a mostrar algo que empezó a verse en algunos locales que tiene que ver con esto. Mirá, podés comprar en dólares, pero claro, para la compra decíamos recién que uno lo compra a 311 pesos, pero mira, acá te lo toman a 315 pesos. Lo empecé a ver en varios locales de la calle Florida. Varios locales ya empiezan a poner este tipo de carteles, claro. Es una zona donde obviamente se utiliza mucho el dólar. Sabemos que circulan muchísimos turistas. Así que es algo que quería mostrarles porque es una modalidad que antes no se veía y que ahora se empezó a implementar en varios locales. Está en la presencia de los típicos arbolitos también, que bueno, se esconden un poco cuando ven la presencia de las cámaras aquí en el lugar. Es algo que pasa de manera habitual. Y esto que decíamos, ¿no? Esto es un minuto a minuto. Hoy venimos, está a 321 pesos, ayer estaba a 338 pesos, 17 pesos menos, pero hablamos de esto, del termómetro, de ir viendo en el transcurso de la semana cómo se va desarrollando y cómo se van comportando entonces los mercados en el transcurrir de la semana. A ver, ¿por qué estamos siguiendo esto? Porque el dólar nos dio un susto la semana pasada y nos viene dando unos sustos tremendos, porque no hay medidas, porque no hay respuestas, porque tenemos miedo. Hay dos opciones, o nos enojamos, porque recién decía Alfredo Romano por acá, Carola, y lo quiero compartir con todos, qué cosa de loco, estamos siguiendo el dólar minuto a minuto. Esta es la Argentina, y hay que asumir que esto es la Argentina mientras no tengamos algún otro esquema más cómodo, ¿verdad? Sí, eso es definitivamente la economía espontáneamente se dolarizó. El tema es que es imposible e inviable que una sociedad se pueda desarrollar económicamente si uno está sujeto todo el día a ver el valor, por ejemplo, de una moneda. Y mira, Javier decía algo interesante respecto a la energía, que en el fondo es política de Estado, porque posiblemente ellos hicieron correcciones
pero después se tiró para atrás. ¿Por qué dolarizar? Me preguntabas, María Laura. ¿Por qué? Porque te lo pregunto porque muchos dicen termina siendo un disparate y me provoca curiosidad que lo sigas sosteniendo, porque algunos lo han abandonado, dijeron no, sería un desastre para la Argentina, más allá de los tiempos en que teníamos el 1-1 y esos tiempos... El 1-1 no tiene nada que ver con la dolarización. A ver, entonces, ¿por qué lo seguís sosteniendo? Principalmente porque es una medida que nunca se probó en la historia argentina. La convertibilidad no tiene nada que ver. Ahí lo que se buscaba era fortalecer y anclar la moneda doméstica, que era el peso. Por eso usábamos al dólar como referencia de valor. Y el central podía emitir, además, que en el 94 emitió. Pero vamos a cosas más profundas. La dolarización democratizaría de una vez por todas la moneda en la sociedad argentina. ¿Y por qué se podría perdurar en el tiempo? Porque es inviable que venga la política de turno y quiera, por ejemplo, emitir, que es lo que decía también recién Iguacel. El gobierno está emitiendo desenfrenadamente para subsidiar la energía. Bueno, con un esquema de dolarización no se puede emitir más dólares. Entonces, no es tanto el problema de que sea o no sea un disparate, es una decisión mucho más profunda de la sociedad y sobre todo de los sectores de la política que decían de una vez por todas convivir en un esquema donde tenés que tener disciplina monetaria. Y termino con esto. Mirá, si esta idea es realmente un disparate, a mí me parece mucho más disparatado que un país como la Argentina, el único país en la historia que es un país desarrollado y un país pobre. Si vos realmente ves los números, tenemos más de 50% de inflación, tenemos 101 puntos de inflación a hoy, lo que va a dar este año, no 90, va a dar 3 dígitos de inflación y somos la economía más inflacionaria de los últimos 40 años. Bueno, eso me parece mucho más disparatado que buscar soluciones profundas de raíz para solucionar un problema que la política no ha podido solucionar. Y aquí hay una cuestión, no aparecen soluciones de ningún tipo. Muy bien, Rubén, que una cosa es lo que vos querés hacer y otra cosa es lo que te impone la realidad. Pero desgranemos un poquito esta historia. Para aquellos que tienen dólares ahorrados, sí, sea de clase media o un poco más arriba, la verdad que tenés una combinación, porque te caen tus ingresos diarios, pero ahora necesitas vender menos dólares para comprar lo mismo, con lo cual tenés lo que llamamos los economistas un efecto riqueza sobre el stock de dólares que ya tenés. Como los argentinos ahorramos en dólares, no seamos hipócritas, es decir, no es lo mismo que cuando vos dividías por 200 o 250 tu gasto y ahora dividís por 315 o por 300. Estamos hablando de unos pocos que tienen dólares, ¿eh? No son ni una mayoría. No son los pocos. No son unos pocos, pero a ver. Ustedes no son los que nos están mirando. Miremos, ¿te parece que todos, Enrique? No sé. A los sectores sociales más bajos, por supuesto. El gasto en planes sociales subió en términos reales este año. Subió en términos reales. O sea que también allí hubo un alivio para los sectores de menores recursos que paradójicamente, aunque ustedes no lo crean, en términos agregados, por supuesto, no de una persona, le ganó a la inflación, porque ese fue el mecanismo político que usó el kirchnerismo, que sin ajustar ningún otro gasto, desbordó el gasto social y estamos gastando lo mismo que en la pandemia. Para tener acá hay una discusión. Entonces, sí, perdón. Aparece el sector más perjudicado, que es el trabajador informal, claro, que no tiene el gasto social, digamos, y no tiene el sindicalismo detrás. Y ahí está la la cantidad de gente con más problemas en este. A ver, por supuesto, esa es la realidad. Me importa una cosa, me importa mucho una cosa. Hay mucha gente que nos está viendo, que nos escribe y que no tiene dólares ahorrados. Porque es trabajador informal, porque es jubilado, porque se gastó los dólares en otro momento para sobrevivir, porque los necesitó en la pandemia, porque no llegó a ahorrar. Y les tenemos que hablar a todos, que la verdad que la están pasando muy mal. Muy mal. Sí, tenés razón. Pero yo no tengo, digamos, no, ya sé. No sé, pero estoy describiendo una realidad. Por supuesto. La realidad es que los únicos licuados en el sentido de la inflación de esta historia han sido los jubilados y los asalariados informales. Los que la están pasando peor. Por supuesto, y esa licuación lamentablemente está vigente. Ahora, esa licuación no la vas a arreglar mandando a la gente, a los turistas a vender dólares. No, claro que no, claro que no, por supuesto que no. O cortando el café en las oficinas.
Eso lo vas a lograr el día que hagas lo que hay que hacer. Y te repito, lamentablemente, eso hoy no va a pasar. Hoy no va a pasar. Eso más allá de las discusiones de cuántos son los que tienen dólares. De colores. Hay un 50% de pobreza. No vendo mentiras. No, no por vendo supuesto. fantasías. Por supuesto, Entonces, eso no va a decir pasar. que esto tiene una solución en el corto plazo es mentir. Es cierto lo que estás único que puede diciendo. hacerse Es verdad. Subir la tasa de interés, devaluar y bueno, y tratar de conseguir que el Banco Central recupere un poco de reservas para llegar al año que viene. Enrique, están todos así con ganas de hablar desesperadamente. Lo veo acá Javier Iguacel, Alfredo Romano, pero voy a ir por Tonelli, si no te molesta, porque me interesa saber ahora, con una explicación tan sólida sobre que no va a suceder lo que estamos esperando todos y en eso coincidimos, ¿no? No va a suceder, no va a haber ninguna medida que nos calme, pero hay una expectativa en la gente. Sí. La gente necesita tener una esperanza, no dentro de 2 años, sino ahora. Hay una expectativa a medidas, a cambios. Y lo que dice Enrique con absoluta franqueza es... La gente se dio cuenta, ojalá así sea, y la gente se dé cuenta realmente que hay una vida más fácil. Está Alfredo Romano desesperado. Gracias, Enrique, gracias por este contacto. Muchas gracias, de verdad. Acá con muchas cosas para decir, porque no nos tenemos que olvidar que hay un 50% de pobreza. Te vengo escuchando por acá por lo bajo, ¿verdad? Claro, porque uno habla de licuar y tener dólares. Dos cosas. Uno, el 50% de la población no tiene dólares y no puede acceder y la inflación corre al 8 mensual, porque julio va a dar cerca de 8%, capaz algo más. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, cuando escuchaba a Enrique, que la verdad que lo escuchamos hace décadas, lo que hay que hacer y no se hace. No sucede. ¿Por qué de una vez por todas no pensamos esto que acaba de proponer Iguacel desde el punto de vista monetario? Dejarle en parte el control a la política de manejar el Banco Central como cheque en blanco y démosle el poder a la gente. Porque ¿cómo se le da el poder a la gente? Por ejemplo, no pudiendo emitir y no cobrando impuesto inflacionario. Porque mira, recién sacó el tema de las jubilaciones. Fernández, promesa de campaña 2019, 692.000 millones de pesos era el costo de las LELIQs anual. Hoy vamos por 1 billón de pesos. O sea, ya vamos 400.000 millones de pesos más y estamos a julio. ¿Qué quiere decir eso? La licuación que hay en los jubilados es tremenda. ¿Y qué prometió Fernández? Vamos a aumentar en términos reales 20% las jubilaciones. Lo único que hace es perder los jubilados. ¿Y qué prometió? Algo distinto. Entonces, empecemos a pensar realmente cosas profundas, distintas, disruptivas. Pero no van a suceder durante este gobierno. Por lo menos son los datos estadísticos. Pero María, ni cosas profundas, ni cosas disruptivas. Está bien, pero hay que pensar que la Argentina sigue y esto se tiene que de una vez poner sobre la mesa. Vos decís que lo vayamos conversando, lo sigamos conversando. Pero no hay y ninguna que eso duda. Nos va a hacer bien. No hay ninguna duda. Mirá, yo hoy lamentablemente estoy acá y hablo de economía y para muchos es un beneficio hablar de economía si te dedicas a ser economista. A mí me encantaría no estar hablando acá y poder vivir en una economía estable, donde la inflación sea baja, donde nos comparemos con Chile y realmente crezcamos más que Chile, que tenemos todo el potencial. Chile, no sucede. Paraguay, Uruguay, Bolivia, están creciendo todos los países vecinos. Lo venimos hablando todo el tiempo y estamos mostrando todos los días datos sobre este crecimiento. Exactamente. Ahora, María Laura, yo tengo un temor frente a esto que es lo natural, ¿no es cierto? Que la sociedad sea la que produzca riqueza, ¿no es cierto? Y el Estado se ocupe de las cosas que se tiene que ocupar. Que en la Argentina nos hemos acostumbrado mucho al Estado y hay un músculo muy atrofiado, ¿no es cierto? Entonces todo esto hay que hacerlo, digamos, pero de alguna manera hay que empoderar a la sociedad, pero también que sea responsable, ¿no es cierto? Porque hay muchos, y no solamente los empleados públicos, que viven de la maquinita de pesos. Por eso le estaba diciendo a Enrique, sin riqueza. Y quiero repetirlo, no digamos la gente, no generalicemos, porque no sabemos en realidad quiénes se dieron cuenta de qué cosas. El supermercado no te pide si vos una constancia de que vos sos empleado privado o público, ¿no es cierto? Entonces hay mucho también del mundo privado que vive del dinero público. Y eso es una maquinaria que ya se ha acabado en su productividad. Estamos cada vez peor. Más de 4% de pobreza, 40, 50% de pobreza, ¿no es cierto? Última década, el único sector que creció de empleados fue el público. Claro. En términos reales, el empleado privado en la Argentina cayó en 10 años. Y hoy sacás el Estado así. Y pasaron distintos gobiernos. Porque digo, también eso es importante. Patológico. Pasó también un gobierno de centro derecha, republicano, con distintas convicciones a y sin embargo los resultados del 2015 en adelante son todos de caída. Y ves la clase media, hoy en la Argentina prácticamente no existe. Porque si vos realizás el dólar a 300 pesos, y ahí ya la inflación va a ser más de 150 pobres, puntos. ¿no? Somos todos pobres. Vamos a ser muchísimo más pobres. Mirá, Ecuador tiene el salario mínimo real en dólares, $600. ¿Sabés cuánto es la Argentina?
$150. Voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Iguacel, así nos cambias el auto de lugar, porque está en doble fila y tenemos un problema. Esto no se dice en la tele, no se dice en la tele. Pero porque me parece tan interesante lo que está diciendo Alfredo con su juventud y su ánimo. Me quedo pensando, Javier... Dificultades y temores, Latinoamérica ha generado algunas virtudes que nosotros todavía no y que podemos tomar como ejemplo. Estabilidad, me gustó lo que dijo Mariana, porque creo que esa es la clave, porque claro, cuando hablábamos de Bolivia no saben Alfredo Romano cómo se movía en la silla. Claro. Porque claro, por supuesto que en algunas cosas no estás de acuerdo, pero hay estabilidad. Sí, ¿cómo estás, Marcelo? Acá hay estabilidad, no cambia nada. Hay estabilidad. Acá también, acá no cambia nada. No, acá cada no hay conflicto, estabilidad. María Laura, cada Acá no conflicto en la Argentina genera claro. un renglón presupuestario. Pero ojo, no. Esto no existe en parte del mundo. Acá, ¿cómo no vamos a tener déficit? Sí, cualquier pero no hemos conflicto vivido genera Es interesante esa frase, ¿eh? Cualquier conflicto. Cada 30 años Es más rompemos la conflicto. moneda. Perdón, hay una frase peor todavía y que la A ver, la escuchamos anoto. todos los días por parte del gobierno como una virtud. Hoy me enteré que la había dicho Evita, obviamente la ha sacado ahí. Donde hay una necesidad hay un Claro, derecho. claro, Eso es Evita. una barbaridad. Donde hay una necesidad y un derecho es una barbaridad. Porque esto es lo que te lleva a un desequilibrio sin límite. Son frases hechas. Sí, Ni hoy me siquiera enteré que la saben había lo dicho que Evita. La verdad que yo no significa sabía que eso. venía Alfredo de está Evita. con ganas de decir algo, Marcelo. Me imagino que debe haber sido tu alumno, Alfredo, ¿no? ¿O no? No, Estoy pero mal de edad. lo conozco, soy muy amigo del hermano de Mariano y trabajamos algunas cosas juntos de educación de deporte y a Marcelo, es más, lo cité en mi libro. Algunas cosas. Argentina es un país que ha vivido con una absoluta inestabilidad. Cada 30 años rompemos la moneda. En 139 años la rompimos 5 veces y ahora la vamos a volver a romper. O sea, volver a que sacarle ceros, etcétera. Pero segundo, ojo con el tema fiscal, porque América Latina tiene un problema estructural muy grave a nivel fiscal. Por ejemplo, mencionaba Bolivia. Bolivia del 2014 convive con déficit fiscal. Brasil lleva 26 años de déficit fiscal y más alto que el argentino. Este año va a lograr por primera vez probablemente equilibrio fiscal. Y sin embargo no viven el problema que la Argentina vive a nivel, digamos, tipo de cambio, inflación, etcétera. Y sobresaltos, ¿no? Y eso, entonces, uno de los capítulos del libro es, sin moneda no hay economía. Y la Argentina lo que no tiene es moneda. Porque no hay confianza, porque la moneda la maneja la política. Si vos le sacaras la posibilidad a la política que maneje la moneda y nosotros solo nos rigiéramos con dólares, hay 400.000 millones de dólares de stock y flujos guardados de los argentinos que nunca se vierte en la economía real. Otro dato muy interesante que habló Marcelo, la inversión extranjera directa. Miren, con Cambiemos la inversión extranjera directa cayó. Y vino un gobierno de centro derecha. Entonces, también no es un tema de qué tipo de tinte político viene. Esperen, quiero compartir, creo que lo tenemos ahí al presidente que volvió a hablar de la gente del campo. En otro mundo decimos, está en otro mundo, al punto que dijo esto, escúchenlo. Los que siguen diciendo, esta es mi oportunidad de ganar y yo tengo derecho de ganar lo que me plazca, aunque el resto padezca. Contra todos ellos luchó Eva, y todos ellos hasta el día de hoy están presentes. Son los que especulan con los precios, son los que hacen faltar mercaderías especulando con que los precios suban, son los que manipulan los precios de los supermercados, son los que promueven inflación haciéndole sentir a la gente que la moneda se va a devaluar. Son los que esperan un momento en que la Argentina se debilite, se devalúe para vender lo que tienen que vender, cuando la Argentina lo está necesitando para poder seguir produciendo, para poder seguir dando trabajo. No sé por quién empezar, pero voy a empezar por Javier, que está acá calladito, escuchándonos a todos, que somos varios y tenemos mucho para decir. ¿A quién les habla el presidente? Porque no sé quiénes son los malos de la película. Sinceramente no los encuentro, estos malos. Estamos todos remándola y cuando digo todos es todos, ¿no? Yo creo que a esta altura ya nadie le cree, pero no le cree al discurso que es repetitivo y se viene haciendo 80 años diciendo la misma mentira y ya no tiene dónde caer, sino a él, porque ese dedo me hace acordar cuando nos encerraba a todos y después se le hacía la fiesta. Es posible, no es libre de costos, pero hay que hacerlo porque si no la decadencia nos va a generar mucho más costos que los costos que pueda generar cualquier cambio.
Espero que todos los que están acá, Enrique Sebach dijo que sí, que es posible, pero que duele, y todos los que han participado hoy estén de acuerdo con que es posible, Sí, ¿no? pero no para como poder objetivos dar un expiatorios, mensaje ¿no? Porque esperanzador. ¿no es cierto? Porque si no, viste que el principal amigo del presidente no es el perro Dylan, es el chivo expiatorio, ¿no es cierto? Es echarle la culpa a los demás. Acá lo que necesitamos, hay responsabilidades diferentes, pero una responsabilidad colectiva, ¿no? ¿Es posible, Si no, ¿viste? El otro tiene la culpa y la mía no la toquen. Alfredo? Es posible dolarizando y con un plan de Alfredo reforma. insiste con la Está bien. dolarización. Lo va a sostener hasta, Pero Rubén, que hasta último detalle, el final. 1935 nace el Banco Central sacando la convertibilidad, 7 años de inflación de un dígito. ¿Con qué arrancó Elizondo diciendo tenemos que corregir la inflación? ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno? Va a agarrar una inflación de 3 dígitos. ¿Pensás que en 4 años la va a bajar a un número razonable? Perdonen, yo sé que me tengo que despedir, pero es interesantísimo esto que trajo ya al final. El año que viene va a ser peor, lo dicen todos los economistas. El año que viene va a crecer la inflación, ¿verdad, Sí. Rubén? O sea, esto no es discutible ya, no se discute. Y el gobierno ideológicamente no, porque además ese es el elemento que falta, acá no hay efecto, acá hay una ideología que impide mover nada. Ideológicamente el gobierno no parece que se vaya a Y mover. esto es donde lo que está Alfredo ahora. está diciendo, ¿no? Para terminar, que el año que viene va a haber más inflación y que el gobierno que viene va a recibir una inflación de 3 Y dígitos. que no la va a poder resolver. Y si vos no resolvés la inflación rápidamente, no vas a tener manera que venga la inversión, que es tanto que dice Elizondo y también lo dijo Iguacel. ¿Cómo podemos generar riqueza en vaca muerta? Con un tipo de cambio unificado. Cuando tuviste tipo de cambio unificado y había pesos, tuviste corridas y la inflación no bajó. Marcelo, gracias por este contacto. ¿Está ahí todavía, Marcelo? Marcelo, muchas Estoy acá, gracias, de estoy acá. verdad. De verdad, un placer siempre hablar Gracias con por la vos. Un invitación. placer, gracias Javier también por todo este Gracias. tiempo. El tipo tiene que ir es intendente de Capitán Sarmiento, gracias. Gracias a Luis, Un gracias placer, a un Alfredo. placer. Muchísimo para decir, pero ¿saben que tenemos revancha mañana? No, ahora tenemos una pausa.